Muy bien. Ahora, a continuación, vamos a seguir con la siguiente ponencia de la tarde, la cual va a estar a cargo del doctor Carlos Benítez. Él es médico, especialista en medicina del deporte, formación en neurociencias. Ha sido médico de deporte de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, y jefe médico de la selección peruana de fútbol durante las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Además, ha desarrollado investigaciones sobre la relación entre alteraciones del sueño y el rendimiento deportivo, evaluando parámetros metabólicos, sueño y desempeño en futbolistas en competencia. Doctor Benítez, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas Esperamos que, tardes. perfecto, aquí ya lo tenemos. Muchas gracias, doctor. Le damos pase para que haga la ponencia Cronobiología y Alimentación, un enfoque de precisión orientado al rendimiento deportivo. Adelante, doctor, y muchas gracias. Bueno, Es un honor tenerlo esta tarde. gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Nutrición. Es para mí un honor participar en este evento, muy agradecido. Y si me permiten compartir pantalla, voy a Claro que sí, comenzar doctor. mi presentación. Entonces, la idea es que vaya presentando y al final me hagan preguntas o pueden preguntar en cualquier momento. Dígame. La dinámica es que usted haga su ponencia y al final pasamos a la rueda de preguntas. Perfecto. Acá no No me se está preocupe. dejando compartir, ¿eh? Todavía. Eh, a ver, intente, doctor, ahora. A ver. Un participante compartir a la vez o varios. Sí, Ahora sí. debería poder, doctor, porque está Sí, como sí, sí, anfitrión. sí, ahí Ah, lo tengo. Dígame usted si lo pueden ver. si está cargando, doctor, yo le aviso. Sí, ya está. Bueno, Falta poner nada más en modo presentación. muy bien. Ahora sí. Sí, ahí está, perfecto, doctor. Muchas gracias. Adelante. No, gracias a ustedes. Bueno, voy a comenzar entonces con esta charla, con esta presentación. El tema es cronobiología y alimentación, enfoque de precisión orientada al rendimiento deportivo. Seguramente ustedes vienen hablando durante estos 2 días sobre este tema con abundancia, pero yo voy a tratar de enfocar mi presentación hacia el rendimiento deportivo, ¿sí? Así que vamos a encarar entonces estos temas. Aquí están mis redes, que les va a quedar seguramente grabado por si quieren hacerme una consulta cuando termine esta presentación o fuera del Congreso, en mi correo electrónico y mis redes. Bueno, esta presentación tiene algunos objetivos, como por ejemplo dar las definiciones, los fundamentos de la nutrición de precisión, la cronobiología, crononutrición y cómo interactúan. Como les dije, seguramente ya vienen hablando de esto con abundancia, pero vamos a tratar de enfocarla hacia el lado del deporte y del rendimiento. También presentar una revisión bibliográfica actualizada y analizar de qué manera el reloj central y los relojes periféricos, a través de sincronizadores del ritmo circadiano, modulan algunos aspectos de nuestra fisiología y de nuestra fisiopatología en caso que se presente en órganos y sistemas. Otro objetivo es presentar la evidencia científica sobre los fármacos y suplementos que pueden alterar el sueño. Luego les voy a dejar los enlaces para las referencias bibliográficas y definir las estrategias prácticas desde el punto de vista crononutricional en deportistas. Y por último, destacar los aspectos a tener en cuenta para prevenir la fatiga por viajes y el jet lag, que son dos entidades diferentes, como vamos a ver más adelante. Bueno, ¿en qué consiste la nutrición de precisión orientada al rendimiento? Es un enfoque molecular que adapta las pautas dietéticas a las características únicas de los individuos, como la genética, epigenética, microbioma,
metabolismo, composición corporal, actividad física y estilo de vida. Y esta es la última parte donde yo voy a hacer la diferencia, digamos, el tema de la actividad física, la composición corporal. Se basa para eso en la utilización de tecnologías, como por ejemplo dispositivos que se ponen en el cuerpo o wearables, para crear recomendaciones personalizadas con el objeto de prevenir enfermedades, mejorar el rendimiento, eso es lo que tratan de hacer los deportistas, y promover un envejecimiento saludable. En este trabajo de investigación, acá está digamos, el DOI, el lugar donde pueden linkear y conectarse, nos habla de factores y respuestas que intervienen, digamos, en cuanto a los factores nutricionales en relación a la respuesta de los individuos en particular. Se usan datos como el fenotipo o el cronotipo, en el caso de, digamos, el predominio de la bioenergética a la mañana o a la tarde, la genómica, el microbioma y respuestas, por ejemplo, a test de glucosa y datos del sueño con dispositivos wearables, como les dije. Los factores pueden ser entonces factores estresores, cronobiológicos, características del huésped, factores contextuales, factores inflamatorios, el estado nutricional, bueno, obviamente el sexo, el género, la edad, etcétera, y también factores sociales o la ecología del microbioma y también el exposoma. Exposoma es un término que significa todo aquello que no es exclusivamente genómico, a todo lo que estamos expuestos. Y la respuesta sería la respuesta del huésped, digamos, ante los factores de transcripción, la sensibilidad, los factores emotivos, las respuestas a los alimentos, respuestas metabólicas, biomarcadores, que son muy importantes, los biomarcadores sanguíneos que se dosan para que la prescripción sea más personalizada, y factores neuroendocrinos y también inflamatorios. Por otra parte, respecto a la orientación al rendimiento, lo que se hace, lo que hacemos nosotros o lo que tratamos de hacer con nuestros deportistas es un análisis personalizado donde vemos los antecedentes, el examen clínico, por supuesto, la determinación de hábitos, la medición de composición corporal a través de la antropometría o de la bioimpedancia o de cualquier método que sea relativamente objetivo, y el uso de biomarcadores, como les dije, y también la utilización de tecnología para determinar aspectos genéticos, epigenéticos del microbioma, biomarcadores sanguíneos, etc. Y el uso de los wearables o los dispositivos que se colocan en el cuerpo, relojes, dispositivos de medición de frecuencia cardíaca, sudoración, etcétera, etcétera. Son muchos interminables. A partir de ahí surgen indicaciones personalizadas, ajustadas al sujeto, de acuerdo a todas estas características previas, de su alimentación, de su suplementación, prescripciones relativas al entrenamiento o ejercicio, en el ser atletas, ejercicio, entrenamiento, en el caso de ser deportistas, prescripciones relativas también al sueño, la mayoría de las personas tienen trastornos del sueño, lamentablemente, y la cuestión de los hábitos. El objetivo, digamos, de la nutrición de precisión orientada al rendimiento, en la primera parte, digamos, comparte con la nutrición de precisión en general, que sería la prevención de enfermedades, la búsqueda de la salud a largo plazo, el retraso del envejecimiento, y a partir de acá son objetivos más particulares relativos a los deportistas, como la mejora del rendimiento deportivo, que hay que considerarlo antes, durante y después de la competencia o del evento deportivo. Otro aspecto es la prevención de lesiones, otros objetivos importantes. La mejora, esto específicamente a través de la higiene del sueño,
Y por último, la resincronización de los desajustes circadianos que los atletas tienen todos cuando hacen largos viajes que pasan varios usos horarios y tienen síntomas de jet lag donde se desajusta completamente el organismo, como vamos a ver más adelante. Respecto al tema genético, en el 2015 se hizo una reunión en la isla de Torini, donde se hizo un proyecto que se llamó Atloma, y se hizo una declaración, digamos, de expertos a nivel internacional, donde el objetivo era determinar los marcadores ómicos del rendimiento. Es decir, se buscó, por un lado, digamos, conocer aspectos relativos a la determinación de la performance, del rendimiento de los atletas de élite, por otra parte, las respuestas al entrenamiento, por otra parte, también el riesgo de lesiones, es decir, buscar marcadores ómicos que pudieran predecir estos tres aspectos. Y también se proyectó, digamos, para más adelante si modificaciones genéticas podrían en alguno de estos aspectos. En cuanto al otro rubro hoy muy en boga, las modificaciones epigenéticas, es decir, todo lo que el ambiente le hace a los genes y que por definición digamos, son modificaciones que no alteran la secuencia de ADN, pero que pueden producir cambios importantes en la expresión de las proteínas, de los intermediarios funcionales finales del funcionamiento orgánico, a través de la metilación o de la acetilación de determinadas partes del ADN. Así que estas modificaciones puede predisponer, al menos parcialmente, a el rendimiento de élite en un deporte determinado. Entonces, hay modificaciones epigenéticas favorables, ambientales, que predisponen a un rasgo de talento natural, esto sería un efecto directo, o una respuesta mejorada al entrenamiento, o un riesgo reducido de lesiones, lo cual sería un efecto indirecto. Es decir, la metilación o acetilación, es decir, el agregado de determinados grupos químicos a los genes, pueden producir efectos directos o indirectos que en definitiva pueden modificar en gran medida el rendimiento de los atletas, especialmente de élite. El otro aspecto que, digamos, se estudia en la medicina de precisión, en la nutrición de precisión, es el microbioma, es decir, la cantidad total, digamos, de microorganismos que habitan, en este caso, el cuerpo humano. Y se puede indicar estudios de microbioma, en este caso no solo en atletas, sino en personas con cualquier tipo de enfermedad gastrointestinal o enfermedades metabólicas y cardiovasculares, ya que tienen relación también con estas, trastornos inmunológicos y de la inmunidad, trastornos psiquiátricos, aunque parezca mentira, están en parte condicionados por el microbioma, y también en otros casos, en otros síntomas, ¿eh? Y también en la salud reproductiva, es decir, tiene incidencia en todos esos aspectos. ¿Y qué indicar cuando se encuentran pacientes con alteraciones en la microbiota? Es decir, en la totalidad de bacterias, en este caso, que habita el intestino, que es lo que más nos interesa. El microbiota en general está en la piel, está en las cavidades, está en distintos lugares, pero que la que nos interesa para el funcionamiento orgánico son las bacterias intestinales. En cuanto a la dieta, hay varios aspectos que se pueden mejorar, como el aumento del consumo de fibra, incorporar alimentos fermentados, reducir los azúcares refinados y los ultraprocesados, y también se puede implementar cambios en la suplementación y en el estilo de vida. Una vez más, manejar el sueño, que ya lo venimos diciendo repetidas veces, hacer ejercicio sistemático, regular el estrés y también si se detectan, digamos, las disbiosis o las alteraciones de las bacterias intestinales, se pueden hacer distintos tratamientos desde
antibióticos, vitamínicos o hasta trasplante fecal, pero bueno, ha habido casos lamentablemente fatales con esta última intervención, así que es el último recurso. Respecto a los ritmos biológicos, se dividen en tres, groseramente. En primer lugar, los ritmos circadianos, es decir, cerca de un día, cercanos a 24 horas. Este ritmo circadiano está influenciado por la luz y por la oscuridad, es el principal regulador. Y regula funciones como el sueño, la alimentación, la liberación de hormonas, y están controlados por un reloj que se ubica en el núcleo supraquiasmático, arriba del quiasma óptico, donde se cruzan, digamos, los nervios ópticos, y se encuentra en el hipotálamo, este núcleo, este reloj maestro. El ritmo circadiano típico es el ciclo sueño-vigilia. Después hay ritmos ultradianos que son más cortos, es decir, desde segundos a horas, e influyen funciones como la frecuencia cardíaca, los cambios de ondas del cerebro a través del electroencefalograma, la ventilación, en procesos digestivos, procesos de atención, la liberación de hormonas, somatotrofina. Sería dentro del sueño las fases de no REM y REM. Este REM en inglés sería Rapid Eye Movement, que en español sería movimientos oculares rápidos. Hay fases de movimientos oculares rápidos y fases de no movimientos oculares rápidos que tienen características y funciones diferentes, como enseguida vamos a ver. Y también hay ritmos infradianos, donde esto es mucho más importante en el caso de las mujeres, en el ciclo, digamos, menstrual, con una duración superior a 24 horas, que tiene una gran relación con el rendimiento deportivo y también con la predisposición a lesiones. Es decir, hay momentos del ciclo donde predomina la posibilidad de lograr los mejores rendimientos, pero también hay otros donde hay mayor predisposición a lesiones, sobre todo lesiones ligamentarias, que son las más frecuentes en mujeres deportistas. No vamos a profundizar en esto, simplemente lo mencionamos porque tenemos una presentación extensa. Entonces, ¿qué son los ritmos circadianos? Son adaptaciones bioquímicas, fisiológicas o de la conducta a las oscilaciones externas diarias que se deben a la rotación de la Tierra. La Tierra rota y una manera que tiene el organismo de adaptarse a esa rotación es generar cambios bioquímicos. El primer objetivo de estos ritmos circadianos es anticipar estos cambios ambientales diarios y el segundo, generar una coherencia de procesos internos. Básicamente consiste en esto y es tan importante que hay un premio Nobel de Medicina otorgado a 3 investigadores simultáneamente por los avances, digamos, en este rubro de la descripción de las modificaciones genéticas y de los procesos que manejan los ritmos circadianos. Hay innumerables trabajos científicos de revisión, acá les pongo algunos de los últimos, del 2023, del 2021, del 2023, 2019, este es un poco más antiguo, y 2016, pero son muy relevantes y referentes a todas estas cuestiones, digamos, de cómo los ritmos circadianos pueden alterar, digamos, la alimentación, los ritmos hormonales y, en definitiva, todo el metabolismo. Vamos a hablar en parte de esto a lo largo de esta presentación. ¿En qué consiste básicamente una vista simple de este tema de los relojes circadianos? Hay una señal de entrada, que sería la luz, el estimulador más potente de este marcapaso que se encuentra en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, es la luz, y a partir de acá hay señales de salida donde se producen determinados metabolitos que hacen un proceso de feedback, de retroalimentación negativa y que ajustan, digamos, la liberación de estos
de estas señales de salida. Acá tenemos una vista del núcleo supraquiasmático, el reloj maestro que regula todo, ¿eh? Se encuentra entonces arriba del entrecruzamiento de los quiasmas y genera una serie de, ahí está en azul, el punto exacto donde se encuentra, genera una serie de, digamos, mediadores químicos a través de los cuales un circuito bastante complejo que arranca en la retina, hay células ganglionares de la retina que son de la retina óptica, digamos, que son fotosensibles, de ahí el estímulo va al hipotálamo, a través de una serie de fibras y van cambiando los neurotransmisores en todo este proceso, de ahí van a un núcleo de la columna intermedio lateral de la columna y recién por una vía posterior, digamos, van hacia la glándula pineal que libera una hormona denominada melatonina, y eso regula digamos, sueño vigilia. Y la liberación de melatonina se empieza a producir preponderantemente a partir de que baja, digamos, la luz ambiental. Pero lamentablemente, cuestiones modernas, la mayoría de las ciudades están hiperiluminadas y entonces se inhibe un poco esta secreción endógena fisiológica de melatonina. Entonces, la cronobiología estudia cómo estos ritmos biológicos endógenos regulan procesos fisiológicos y conductuales, pero que son independientes de señales externas. Es decir, aunque no recibiera la luz, que es el regulador externo, estos, digamos, ciclos biológicos se producirían de igual manera. El núcleo supraquiasmático, entonces, sincronizado fundamentalmente por la luz, responde también a señales no fóticas, es decir, no dependientes de la luz, como la ingesta, la alimentación, y hay algunos otros, como ahora vamos a ver. Y esta red, digamos, abarca el sistema inmunológico, se relaciona también con la microbiota y el sistema nervioso central, el cardiovascular y el reproductivo, una vez más. Esto tiene muchas implicancias para la nutrición, el timing de la nutrición y, por supuesto, el rendimiento deportivo. Acá vemos digamos, un esquema sencillo de cómo, digamos, la luz estimula el núcleo supraquiasmático y acá hay este reloj central, digamos, actúa sobre relojes periféricos que se encuentran en el músculo. En este caso, acá hay un esquema de la mitocondria y la fibra muscular para representar los cambios que producen en este reloj periférico. Actúan también sobre el corazón, sobre los riñones, o sea, prácticamente sobre la totalidad de los órganos del sistema fisiológico del organismo. Y acá hay un esquema simple donde a partir de estos estímulos, digamos, hay modificaciones en el ARN que, digamos, fabrica determinadas, o sea, se produce un proceso de transcripción donde se produce un heterodímero, es decir, una molécula de dos componentes diferentes, se llama bimol y clock, y estos, digamos, a su vez, estimulan otros procesos de síntesis de otros heterodímeros como peri, cry, ror y rever, estos son los nombres, que hacen una retroalimentación negativa, esto representa el núcleo, vuelven al núcleo y, digamos, regulan estos procesos. Esto ocurre regulado por estos estímulos externos, pero también independientemente de los estímulos fóticos. Otros sincronizadores o Zeigebers es la palabra en alemán para nombrar el dador de tiempo. Zeigeber necesita dador de tiempo. En este caso, cuando la luz no está disponible, otros factores pueden ayudar a modular o reforzar este ritmo circadiano. Por ejemplo, el horario y la composición de las comidas, la actividad física, el ejercicio de entrenamiento, son tres cosas diferentes.
Actividad física es todo lo que haga uno como gasto calórico, ejercicio es algo sistemático con un objetivo determinado, y entrenamiento es un proceso sistemático de aplicación de estímulos para intentar lograr el máximo rendimiento en una cualidad determinada. Así que son cuestiones completamente diferentes, pero regulan todos estos procesos. Otra cosa que regula este ritmo son las rutinas sociales. También hay una posibilidad de hacer un jet lag social por una reunión o por quedarse fuera de horario, digamos, reunido y retrasar el tiempo de ir a la cama. Los cambios en la temperatura ambiental que provocan cambios en la temperatura corporal, que ahora vamos a ver cómo es un potente regulador de estos ciclos. Hay fármacos, la farmacología, por ejemplo, la melatonina, la cafeína, el alcohol, influyen en gran medida en todos estos procesos. Y hay relojes centrales, ¿no? Perdón, está el reloj central y hay relojes periféricos donde cada uno, digamos, se relaciona con distintos procesos fisiológicos y alteraciones de estos procesos fisiológicos pueden provocar alteraciones patológicas, digamos. Que hay un esquema que parece complicado, pero es bastante sencillo, donde, dígame si pueden ver la flechita donde yo estoy marcando. Acá está la Y sí se luz, ve, acá están los alimentos. Bueno, muchas gracias. Y acá el ejercicio representado. Y todo esto produce, digamos, estos cambios en los relojes periféricos que, en el caso de actuar, digamos, sobre bueno, acá se representan las células de la retina, el tracto retino-hipotalámico, que va a ser por esa vía, digamos, compleja que les mencioné, finalmente actuar en el sistema nervioso central sobre la liberación de melatonina, y eso, digamos, genera a distintos niveles de órganos periféricos distintos cambios. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, genera, digamos, la sincronización del reloj y también en el tejido nervioso periférico. Y los desórdenes de este sincronizador puede traer trastornos del sueño, alteraciones del humor o enfermedades neurodegenerativas. Un trastorno del sueño depende de cuál, no es para asustarse. Algunos trastornos del sueño pueden predecir, perdón, con 10 o más años de anticipación enfermedades neurodegenerativas. Otro lugar donde actúa es el sistema, a nivel del sistema cardiopulmonar, donde puede generar numerosas patologías. A nivel metabólico, hígado, páncreas, riñón, intestino, etcétera, y ahí las patologías prevalentes son la obesidad y la diabetes. Entre estas dos, la cardiovascular y metabólica, son las principales causas de, digamos, factores de riesgo y causas de muerte y enfermedad en todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados o en vías de desarrollo. Así que es muy importante. También altera el sistema inmunológico, el sueño tiene un rol importantísimo en cuidar el sistema inmune, el sistema proliferativo, ¿sí? Y la tendencia a la posibilidad de producir enfermedades degenerativas, ¿no? Cáncer, para ser más claro, o retraso en la curación de heridas, y también, como dijimos, en el sistema reproductivo. Perdón, acá veo que hay cosas en el chat, pero yo no los puedo leer, así que si hay algo, me avisan y si no, no se, sigo. ¿Está bien? no se preocupe, doctor, es una persona que ha puesto de que está grabando la Ah, presentación. perfecto. Bueno, hay una serie de fármacos, como les dije antes, y suplementos que influyen en gran medida en el ritmo circadiano y obviamente también en la alimentación. El tratamiento farmacológico afecta la fisiología circadiana, incluso si las moléculas del reloj no son el objetivo directo. Hay fármacos o medicamentos anticancerosos, antiepilépticos, antihipertensivos, hay, bueno, un montón de fármacos que provocan, digamos, alteración de los ritmos, trastornos del sueño, trastorno del estado de ánimo y a su vez esto en los deportistas afecta la recuperación.
Ahora luego les voy a dar una lista extensiva con los mecanismos uno por uno para que les quede de cada uno de los fármacos que cumplen estas funciones fisiológicas y que alteran también, digamos, el sueño. Por ejemplo, acá están los beta bloqueantes, los diuréticos, la levotiroxina, las metilsantinas, el café, el mate, el té, la Coca-Cola, el guaraná, bueno, todo lo que sea excitante, digamos, que algunos suplementos lo contienen como parte de la posibilidad de mejorar la recuperación, pero por otro lado también alteran estos procesos fisiológicos, así que hay que ser cuidadoso. Y la cronoterapia, por lo tanto, es decir, la restauración de todos estos ritmos, tiene que ser individualizada siguiendo todas estas pautas de precisión de las que venimos hablando. Acá está la lista, hay otra más, esta no está completa, donde acá les pongo el fármaco, el mecanismo principal, digamos, de acción, cuáles son los efectos sobre el sueño y los ritmos circadianos, cuáles son los efectos de cada uno de estos fármacos sobre la alimentación y el metabolismo, cuál es el nivel de evidencia científica que nos tenemos que basar en esto. Los estudios tienen que ser en lo posible de revisiones y en lo posible de metaanálisis, es decir, que haya un tratamiento estadístico y que sea revisado por pares. Y aquí están las recomendaciones prácticas. Tenemos la lista entonces de melatonina, cafeína, glucocorticoides y también antipsicóticos que provocan todas estas alteraciones. Y siguiendo con esta lista, tenemos también antagonistas de la orexina que bloquean los receptores orexinérgicos, digamos, que modifican el apetito, pero también inducen el sueño, aunque en este caso sin alterar la arquitectura, que ahora vamos a ver de qué se trata lo de la arquitectura. La gente prefiere, cuando tiene trastornos del sueño, consumir una benzodiazepina, pero eso no es un buen, digamos, negocio, sobre todo para los deportistas, porque provoca retardo de la velocidad de reacción, de la toma de decisiones, provoca somnolencia, es decir, una serie de dificultades que no son recomendables para los deportistas el uso de benzodiazepinas, que igualmente se usan. Lo que sí es recomendable es la melatonina, que las dosis habituales es de 1 a 2, o a lo sumo 3 gramos por día, pero en deportistas se duplica o se triplica esa dosis, sobre todo si el objetivo es la adaptación, digamos, al jet lag o a los cambios de usos horarios. Hay cambios importantes en la insulina, la grelina, la leptina, todas las hormonas que regulan el metabolismo. Ahora les voy a mostrar un gráfico de esto. Y también hay un pico de hormona de crecimiento relacionado con el momento de ondas lentas del electroencefalograma, y que es el momento del sueño profundo, donde se produce también la síntesis proteica, es decir, todo lo que yo entrené durante el día en el gimnasio, toda la proteína que consumí, los suplementos, etcétera, se sintetizan, digamos, la biosíntesis se hace a la noche durante el sueño profundo. La melatonina también altera la tolerancia oral a la glucosa, así que hay que tener cuidado en los pacientes que tienen ese tipo de alteraciones. Regula la tensión arterial, el sistema inmunológico, y también es un antiinflamatorio libre, prácticamente todos los sistemas. No viene solamente del núcleo supraquiasmático, sino que se produce también una hormona endógena, digamos, bastante compleja. En cuanto a los ritmos circadianos y el metabolismo energético, como les voy a mostrar ahora en una diapositiva siguiente, no es constante a lo largo de todo el día y hay ventanas temporales que son óptimas para digerir, absorber, utilizar los nutrientes, y dicho sea de paso también para entrar en momentos que son más beneficiosos que otros. La sensibilidad de la insulina
y la tolerancia a la glucosa, capacidad oxidativa son mayores, digamos, a la mañana a la tarde y menores en la noche. Y hay, bueno, relojes periféricos que manejan todas estas cuestiones dirigidas por el reloj maestro. Hay tres aspectos importantes a tener en cuenta en los deportistas, y es la sincronización de las comidas, la crononutrición, es decir, el timing de los alimentos, y en lo posible evitar las desincronías. Hay momentos claves, esto se llama digamos, en medicina del deporte, la periodización nutricional, es decir, en qué momento, en cada momento es conveniente administrar determinado tipo de alimentos y suplementos. Hay que tener en cuenta entonces qué hacer antes del ejercicio, entrenamiento o competencia, qué hacer durante y qué hacer después. Antes, el objetivo es optimizar todas las reservas de glucógeno, de fosfágeno, de todos los elementos que necesita el músculo para rendir y asegurar una adecuada hidratación. Esto de la hidratación es siempre, antes, durante y después. Durante también mantener la disponibilidad de carbohidratos y líquidos para evitar la fatiga, sobre todo en los deportes de larga duración o los de muy alta intensidad que tienen como los carbohidratos, por eso producen lactato, digamos, como un material residual, que no es desecho porque el lactato es un metabolito importante para muchas funciones, no es una molécula mala. Y luego favorecer todo lo que sea la recuperación, la reparación muscular, el retorno, digamos, en buenas condiciones a los próximos entrenamientos. Hay un síndrome de baja energía en el deporte, se llama síndrome RETS, donde el Comité Olímpico Internacional hizo un llamado de atención y recomendaciones muy específicas a tener en cuenta porque la primera ley digamos, de la alimentación, la ley de cantidad, calidad, armonía, adecuación, esta serie de signos y síntomas, el RED, no cumple con esa ley y entonces provoca todas estas alteraciones en los deportistas. La tríada del atleta, la disminución de la respuesta al entrenamiento, retardo en la recuperación, decrecimiento de la respuesta, digamos, al entrenamiento, falta de fuerza y potencia, falta de capacidad de conversión, etc. Y lo peor de todo, el síndrome de sobreentrenamiento, que puede tardar meses en recuperarse. Entonces, por eso es importante sincronizar las comidas con los ritmos circadianos, de que las comidas tempranas, digamos, sean las más importantes y dado que se conoce que cenar tarde o entrenar de noche puede alterar la secreción de melatonina y sobre todo si es una comida con muchas calorías o con grasa, retrasar o alterar las características del sueño. Esto se los voy a dejar para que lo vean luego, porque es un poco complicado de explicar por el tiempo que tenemos, pero no quise dejar de ponerlo para que vean cómo algunos alimentos precursores del el triptofano, digamos, pueden favorecer los procesos de formación de la melatonina y entonces favorecer el sueño. Por ejemplo, los frutos rojos, la leche tibia, la carne blanca, la carne de pavo, la carne de pollo y algunos otros alimentos, el kiwi, por ejemplo, favorecen la disponibilidad de triptófano libre y se puede convertir, de que entre al sistema nervioso y se convierte en serotonina, y sí que es muy importante. Y también alimentos que alteran esta disponibilidad, que también hay que tener en cuenta cuando hablamos de todos estos procesos, digamos, de crononutrición. La crononutrición es un término que abarca la relación entre el momento de la ingesta, la composición de la comida, es decir, el timing y la composición, y cómo se relaciona con los ritmos circadianos para afectar el rendimiento. Entonces, es importante conocer que los precursores dietéticos
afectan la tasa de síntesis y la funcionalidad de hormonas y neurotransmisores, como dijimos recién, para la síntesis de serotonina, melatonina, pero no solo para eso, ese simplemente es un ejemplo. Entonces, ingerir carbohidratos previo al horario de rendimiento máximo, usualmente a la tarde para los atletas, que es el horario de mayor disponibilidad física, mejora el rendimiento físico y también el cognitivo. Y también el uso de la proteína es importante, ¿no? Darla perientrenamiento o, es decir, antes y después, sobre todo de los entrenamientos de fuerza, y la otra posibilidad es antes de acostarse para favorecer la síntesis proteica nocturna coincidente con el ciclo de liberación de hormonas de crecimiento. Acá vemos un esquemita de la arquitectura del sueño, para que lo tengan, no lo vamos a desarrollar ahora, simplemente para que vean cómo acá en rojo está representado el sueño de movimientos oculares rápidos, y fíjense que son de 4 a 6 ciclos, acá están representados 5, donde el primero es más corto y se va alargando a medida que pasa la noche, los movimientos oculares rápidos, y todo el cuerpo está paralizado, salvo los músculos ventilatorios. Los fármacos, algunos de los que hablamos, el alcohol, la cafeína y los, las benzodiazepinas, los inductores del sueño, alteran esta fase MOR. Y esta fase MOR tiene funciones muy importantes, por ejemplo, la memoria motriz, el estado de ánimo, etc. Y esto en verde que se representa aquí es el sueño profundo. Acá es donde se sintetiza la proteína y coincide con la menor temperatura corporal. Y esto se va achicando a lo largo de la noche. Es decir, que el mejor sueño profundo es el del principio, digamos, del sueño. Acá se ve cómo somos completamente distintos de día que de noche. Mientras estamos despiertos y nos estamos alimentando, hay liberación de hormonas y neurotransmisores completamente distintos de los que se liberan durante el horario de ayuno mientras estamos durmiendo. Acá se ven los picos de rendimiento cognitivo, el menor a la mañana y el mayor a la tarde, coincidente con la mayor temperatura corporal. Hay dos picos de testosterona, uno luego de la medianoche y otro a la mañana, pero el rendimiento máximo de fuerza es recién a la tarde temprana, digamos, así que este pico no condiciona el rendimiento inmediatamente, sino que viene después. Y acá vemos el pico de melatonina, que se da más o menos a las 4 de la mañana, es variable, pero se pone un horario para señalarlo, y de la hormona de crecimiento, que coincide también con el sueño profundo y con el momento de menor temperatura corporal. Y entre las 6 y las 8 de la mañana hay un pico de cortisol, que también algunas personas que están muy estresadas, este pico lo tienen invertido. En vez de tenerlo aquí, lo tienen por la tarde, y eso obviamente altera todo el metabolismo. Entonces, es fundamental evitar estas desincronías dando el alimento, el ejercicio y generando el descanso en los momentos correspondientes, porque si esto se desregula, se altera el rendimiento. Acá se ve cómo hay un montón de cambios en la temperatura corporal. Fíjense cómo la menor es alrededor, como les dije, de las 3, 4 de la mañana, y la máxima es alrededor de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, es individual, pero aproximadamente. El pico de cortisol que después cae, la hormona de crecimiento. Y a esto se le agrega encima un montón de hormonas y neurotransmisores. Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede determinar la fase circadiana. Acá está el artículo, si quieren pueden ir y lo pueden revisar, se los dejé a todos. Perdón, ¿me traes un vasito de agua? Sí. Gracias. Disculpas. Eh, Disculpen, ¿eh? Acá vemos cómo esto se complica más todavía con todas las otras hormonas que regulan el metabolismo, la grelina, la leptina, la adiponectina, que regulan el apetito y la saciedad, es decir, hay un pico-valle en diferentes horarios, esto es lo fisiológico, pero con cualquier cosa que hagamos, es decir, alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, alteraciones de
el ejercicio de entrenamiento, todo este ritmo se desconecta. Entonces es posible producir estas series de alteraciones que lo que provocan es la tendencia a un sobreentrenamiento. Es decir, cuando no respeto estos ritmos y estos horarios, se influye sobre la fatiga y hay una falta de recuperación y el atleta puede llegar a tener un síndrome de sobreentrenamiento que tarda varios meses en recuperarse. Acá hay un esquema donde también está la referencia bibliográfica abajo, donde dice doy, acá se los marco, donde hay un pico y valle, digamos, de cada una de estas hormonas que se liberan de distintos órganos y regulan el metabolismo, pero todos están coordinados por el reloj maestro del núcleo supraquiasmático. Así que es muy importante conocer estos aspectos si uno quiere realmente hacer una intervención de precisión. En los atletas lo que se hace es una estrategia donde si el objetivo es el rendimiento, la estrategia es la carga de carbohidratos de acuerdo al horario de competencia y aquí tenemos el razonamiento cronobiológico. Lo voy a decir solamente en este primero, digamos, como para seguir avanzando. Se favorece la disponibilidad energética, muchas gracias, alineada al ritmo. Si el objetivo es la composición corporal, la estrategia es una mayor ingesta calórica en la primera mitad del día, es decir, esto permitiría en algunos casos aumentar la masa muscular o perder masa grasa de acuerdo a los objetivos o ambas cosas. Si el objetivo es actuar sobre el sueño y la recuperación, evitar cenas copiosas y evitar la cafeína después de las 18 horas. Si el objetivo es apuntar al rendimiento en los entrenamientos matutinos, hay que hacer un desayuno rico en carbohidratos y proteínas 60 a 90 minutos antes del evento. Y para el jet lag y los viajes internacionales, hay que adaptar horarios de comida al destino con antelación. Acá hay mucha bibliografía sobre el ayuno intermitente que reduce todos los factores de riesgo, pero no hace ningún efecto beneficioso para el rendimiento deportivo. Así que no está indicado en los deportistas. Acá vemos otro estudio donde lo pueden consultar también. Son los avances, digamos, en la crononutrición sobre la salud cardiometabólica, donde nos muestra cómo el horario de las comidas, las ventanas, digamos, temporales para la ingesta, los componentes de la dieta, es decir, los macro y los micronutrientes, y la variabilidad a lo largo del tiempo modifican completamente todos estos picos, valles hormonales que les mencioné anteriormente. Este es otro artículo donde se preguntan, donde dicen, ¿hay ritmos en el rendimiento? ¿Y qué les parece? A la altura de toda esta charla y de lo que venimos diciendo, hay claramente, si bien depende del cronotipo individual de cada persona, la gran mayoría, digamos, tiene un incremento del rendimiento a la media tarde, ¿sí? Donde todos los factores que definen la performance, es decir, los transcriptomas, los metabolomas y los proteomas, acá tienen la descripción, tienen mayor expresión, digamos, mayor síntesis proteica de elementos que van a modificar el rendimiento, o sea que hay una clara intervención de la alimentación respecto al rendimiento. Este es otro estudio, pero es más de lo mismo, cómo, digamos, los Seigebers o sincronizadores modifican el reloj central y los periféricos y provocan todos estos cambios, digamos, en el ADN, ARN y la expresión de proteínas que finalmente van a ser las modificaciones. Hay muchísima tecnología. Hoy, antes de esta charla, estoy terminando un congreso donde hablamos de esto, que sirve para medir todas estas cuestiones. Algunas se ponen en el cuerpo y otras son dispositivos cercanos.
y esta gran cantidad de datos, digamos, se carga en la nube y se puede leer incluso online en el momento y actuar sobre los deportistas. Entonces, los mensajes prácticos sería que el timing importa, que hay que personalizar todas estas cuestiones que venimos hablando, que es muy bueno medir, cualquier medición, aunque sea errónea, es mejor que no medir, aunque no sea tan exacta, es bueno medir, y obviamente personalizar, que de todo esto se trata esta charla. No sé cómo venimos, pero si me dan unos minutos más, acá les dejo la bibliografía, les quiero hacer unos cortos comentarios sobre nuestra experiencia en los aspectos prácticos de la fatiga por viaje y jet lag, que es lo que hicimos con los jugadores de la selección de Perú originalmente, donde yo me desempeñé como jefe médico, y luego con la selección de México y Costa Rica. Así que si están interesados, si tenemos unos minutitos más, puedo Sí, comentarles doctor. esto. Sí, adelante, ¿Puedo? doctor. Sí, claro Bueno, que sí. perfecto. Esta es una foto, una cosa real, digamos, un gráfico real de lugares donde estuvimos con la selección en poco tiempo, relativamente poco tiempo, estuvimos por todos estos lugares, cruzamos un montón de usos horarios y en poco tiempo. ¿Y esto qué provoca? Provoca jet lag. ¿eh? Jet lag es la desajuste, digamos, el desajuste circadiano que provoca todos estos síntomas: fatiga, falta de motivación, alteraciones gastrointestinales, dolor de cabeza, etc. Mira, en ese momento salió una nota en los diarios que decía que el avión estaba acondicionado y con medicamentos específicos para prevenir el jet lag. Y es cierto, nos preparamos mucho para eso y luego aprendimos mucho más y bueno, ahora estamos asesorando incluso en Argentina la selección de los Pumas, que son nuestros jugadores de rugby que están compitiendo ahora en Europa con muy buen rendimiento a nivel internacional, y hemos asesorado también a muchos deportistas. Esto antes no estaba ni siquiera en el foco de atención de los deportistas y las federaciones. Y aquí un gráfico que se los dejo para que vean la diferencia entre la fatiga del viaje y jet lag. Voy a definir solamente lo que es el jet lag y luego, por diferencia, ustedes comprenderán qué implica la fatiga del viaje. El jet lag es una alteración del ritmo circadiano por un cruce rápido de más de 3 usos horarios. La causa principal es que se desincroniza el reloj biológico y el horario de destino. La dirección del viaje es importante porque requiere cambios de acuerdo a si voy hacia el este o hacia el oeste. Puedo adelantar o retrasar la fase de acuerdo hacia dónde voy. Y la duración de los síntomas puede llevar hasta una semana si no se aplica una estrategia. Los síntomas son los que les mostré antes y el tratamiento es a través de la prevención con el adelantamiento de fase. Ahora les voy a mostrar un grafiquito para terminar de cómo usamos la estrategia de adelantamiento, el uso de la cronoterapia, el manejo de la luz del día, de la luz brillante de la mañana, que realinea todos los ritmos, y también el uso de la cafeína en algunos casos. Previo al viaje hay que tener toda esta información. Si uno trabaja con deportistas, tiene que saber los horarios de partida, de llegada, la cantidad de usos horarios, la distancia del aeropuerto al lugar de alojamiento, el cronotipo de los deportistas, si hay trastornos previos, etcétera, el sueño, no estamos hablando si hay trastornos previos del sueño, etcétera, y cómo se puede intervenir. Toda esta información la tenemos que tener. Y las estrategias dependen, digamos, de qué fase sea, porque se actúa antes del viaje. Por ejemplo, si voy a pasar 5 usos horarios, como fue el caso de los Pumas, 5 días antes tengo que empezar a desplazar los horarios del sueño, de la alimentación, del entrenamiento, para ir adaptándome y usando melatonina, teniendo en cuenta las características del horario de destino. Durante el vuelo también hay una serie de estrategias y al llegar al lugar. Es muy importante la toma de suplementos, sobre todo la melatonina, acá dice de 0,5 a 5, pero
puede ser una dosis superior en deportistas. Y en los viajes, en los vuelos, hay generalmente deshidratación, así que hay que contrarrestar eso aumentando la dosis, digamos, de líquidos durante el viaje. Si los viajes son hacia el este, la melatonina se administra 11 horas y medias antes del nadir, es decir, del valle de la temperatura corporal central, que es a las 16:30 horas del día anterior, digamos, a ese nadir. Y esto produce un adelanto de la fase circadiana. Si el viaje es hacia el oeste, 4 horas después del nadir, que como les dije era a las 4 de la mañana, y entonces se daría a las 8 de la mañana y esto produce un retraso de la fase circadiana. Acá les muestro, ya para ir cerrando, cómo planificamos el viaje. Este fue del vuelo Argentina hasta Sudáfrica. Acá, fíjense, está el horario de salida, el horario del lugar de destino. Acá es DLMO, ese es el inicio de secreción de melatonina, que se va atrasando, digamos, 1 hora por día en el lugar de destino. Y acá figura también la temperatura mínima del core, que es alrededor de las 4 de la mañana, y acá figura a qué hora le daríamos la melatonina a las 21 horas en el lugar de destino. Este es un esquema que luego en una planilla Excel se va cambiando, digamos, para adaptarlo a cada caso. Y estamos trabajando en una aplicación como para cargar los datos y que nos dé la información automáticamente. Fíjense, acá los Pumas le ganaron a Sudáfrica, fue un triunfo histórico porque Sudáfrica es el campeón mundial, y luego cuando fueron a jugar a Sudáfrica perdieron por una abultada diferencia a pesar de todas las estrategias. Así que de todas maneras estamos avanzando y la cosa cada vez es mejor, digamos, porque hay conciencia de los jugadores y de las federaciones de todo este tipo de cuestiones. Para terminar, entonces, el jet lag y la fatiga afectan el sueño, afectan el rendimiento, especialmente la nutrición no es la intervención más importante, pero es potente, digamos, actuar sobre el timing, la composición de los macronutrientes y la hidratación, además de la melatonina, el uso de la luz. Y la nuestra dice que si yo hago un plan personalizado y trato de intervenir con la nutrición, con la luz, con el sueño y con el ejercicio, puedo lograr mejorar en gran medida el rendimiento. Bueno, muchas gracias. Estoy atento por si quieren hacer alguna consulta y si no, quedo aquí a disposición con mi correo y bueno, los invito también a que me sigan en redes porque algo más pueden aprender. Así que gracias. Dejo Excelente, de doctor. compartir, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, sí, desea, no hay problema. Muchas gracias, realmente ha sido una excelente ponencia. Justo están muchos preguntando dónde van a obtener las grabaciones. Se les va a enviar el enlace de las grabaciones y también en nuestra Ujú. página de Facebook se está transmitiendo. Doctor, tenemos algunas consultas. ¿Cómo no? Una de las primeras consultas indican cuál es la influencia de la altura, ¿no?, del lugar en la recronización. Siempre me preguntan eso en Perú. ¿Por qué será? Porque tienen altura. Porque acá, Bueno, ahora estamos sí, trabajando con Katy Cántaro, seguramente la conocen, es la nutricionista que ha sido de la selección sí, y claro bueno, que sí. trabajó con nosotros y ella ahora está en Cusco, trabajando con el Cienciano. Cienciano. Entonces, es muy importante porque a todos estos efectos contraproducentes que nombramos, se le suman los efectos de la altura, o sea que es peor todavía, porque ahí la adaptación, digamos, a la altura lleva entre 7 y 10 días, o sea que un equipo tiene que o llegar y competir inmediatamente o estar 2 semanas antes para estar en buenas condiciones. A todas estas cuestiones suma la baja presión parcial de oxígeno. Entonces, el oxígeno ambiental está a nivel del mar, digamos, una presión de una atmósfera de 760 milímetros de mercurio. De acuerdo a la altura, eso puede bajar a media atmósfera o menos todavía. En Cusco no es tanto, pero por ejemplo en La Paz es peor.
Entonces todos estos síntomas se agravan, es decir, hay cefalea, náuseas, malestar gastrointestinal, diarrea, bueno, de todo. Así que, y bueno, obviamente hay una falta de precisión, falta de capacidad de conversiones, de toma de decisiones, es complicada la altura. Y obviamente hay que Muy bien, doctor. ajustar todo el tema crononutricional también a esto y minimizar, digamos, en lo posible todos los errores y defectos. No sé si está respondida, Dayana. Así es. Sí, doctor, muchísimas gracias. Y acá tenemos otra pregunta. Si esta recronización re- es la Resincronización. misma resincronización, sí, es el mismo abordaje tanto en varones como en mujeres. Bueno, como dije antes, al principio, hoy en día, por ejemplo, el Chelsea, el club de fútbol de Inglaterra, el plantel femenino cambió completamente su entrenamiento basado en el ciclo menstrual. ¿Sí? Es decir, las indujeron a las deportistas a informar, digamos, por supuesto, bajo cierto secreto de profesional y qué sé yo, pero que cada uno diga la fase del ciclo donde está y de manera que el cuerpo médico y técnico, digamos, pueda influir en ese entrenamiento. Entonces, hay un cambio total porque todo esto que dijimos, de todos estos picos, valles hormonales, a las mujeres se le agregan los estrógenos, la progesterona, la prolactina, la folículo estimulante, un pico de testosterona que se da alrededor del periodo de ovulación. Bueno, todo esto empeora más todavía el panorama y requiere un abordaje de precisión mucho más personalizado porque hay mujeres que o no tienen ciclo o tienen doble ciclo, algunas lo tienen al principio, otros lo tienen en el medio, otras al final, y para el cuerpo técnico, médico, científico, digamos, que gestiona equipos deportivos, es muy importante conocer en qué momento del ciclo está cada mujer para exigirle determinados tipos de entrenamiento o restringirle otros. Es totalmente Excelente, diferente. excelente, doctor. Muy bien. Ahora, nuestro presidente Luis Vaquerizo quiere hacerle unas consultas personalmente. Él es un apasionado de esta área y estudioso también y Bueno, tiene como no, preguntas para bienvenido. usted. Adelante, Luis. ¿Cómo está, doctor Carlos? Buenas, no, buenas tardes, muchas gracias por su ¿Cómo brillante estás? ¿Cómo presentación. estás? Estamos Bueno, hablando Luis, un por gusto, WhatsApp. ¿eh? Gracias. Igualmente, muchas Gracias por gracias la por esta invitación, presentación. especialmente a vos. Muchas gracias, doctor. Mi consulta iba más o menos por la primera pregunta de Dayana. Hace pocos días, el Unión Minas, que es un equipo de fútbol, logró el ascenso a Primera División y el fútbol profesional va a volver a 4.300 metros en Cerro de Pasco. Y no hay aeropuerto, o sea, tienen que ir por tierra aproximadamente 6 horas desde Lima o ir a Tingo María, Huánuco en avión y igual tomarse 2 o 3 horas hasta Cerro de Pasco. Nosotros hicimos hace mucho tiempo prueba de tolerancia a la hipoxia, ¿no? En la selección, hace ya más de 10 años, porque cuando iban a La Paz tenían lo que usted comentaba, ¿no? Ujú. Un mal de montaña agudo y su performance se reducía considerablemente. Frente a ello, considerando que ahora estamos con más conocimiento, más avance, más tecnología para medir el cronotipo, medir la tolerancia a la hipoxia, eh, a nivel práctico, ¿usted qué podría recomendar a los nutricionistas que están en esta línea de deporte para poder anticiparse, en primer lugar, a la exposición a la hipoxia, que va a generar una respuesta anorexígena, una respuesta negativa, y en segundo lugar, probablemente a una disrupción circadiana, porque no se va a poder dormir bien el primer día, por más que se vaya con anticipación, ¿no? Entonces, en este contexto, particularmente de Cerro de Pasco, 4.600 metros, ¿qué podremos hacer como nutricionista, doctor? Bueno, Luis, a lo largo de la charla algunas pautas fuimos dando, es decir, ver el tema, digamos, de la prevención, de si aparte van a pasar, digamos, usos horarios, en este caso no sería la desadaptación por el jet lag, porque en Perú creo que no tenemos mucha diferencia de horario de una región a otra, pero sí a la altura. Lo que puedo decirles es que
el equipo que acaba de ascender tiene grandes posibilidades de ganar todos los partidos que juegue de local, que es lo que suele ocurrir con Bolivia, que como saben no es una selección tan poderosa, digamos, pero en La Paz se hace fuerte y le ha ganado partidos a Argentina, a Brasil, a equipos que son poderosos o que técnicamente, digamos, tienen superioridad. Así que el tema de la altura es un tema complicado. El entrenamiento de hipoxia también se puede, digamos, abordar, pero no es fácil porque los dispositivos son dispositivos individuales, hay unas cámaras, digamos que con una máscara el deportista se somete a un esfuerzo y se le puede bajar la cantidad de hectopascales o presión atmosférica que uno quiera o desee, digamos, para ir acostumbrándolo progresivamente. Pero es muy difícil, eso se puede hacer en un atleta individual. En un deporte de equipo, que hay más de 20 deportistas, es muy difícil el uso, digamos, de esos dispositivos que no están disponibles para todos y son caros. Entonces, es muy difícil eh, abordar el tema de la altura. Lo que deberían hacer los equipos que van a ir es restringir, de tomar la mayor cantidad de cuidados posibles respecto a la hidratación, a las comidas, digamos, al timing de las comidas, consumiendo la dosis más alta durante el día temprano y las dosis, digamos, de las calorías menores a la noche, consumir una dieta rica en carbohidratos, cuidar muy bien el tema de la hidratación, tomando los test de hidratación que, bueno, todos los nutricionistas conocen. Nosotros en la selección hacíamos la pesada antes del entrenamiento, la recolección de orina y tomábamos con un densitómetro, digamos, la composición densitométrica de esa orina para ver si el atleta, algunos ya llegaban con deshidratación leve y algunos no tan leve, y luego los pesábamos al terminar el entrenamiento, midiendo la cantidad de bebida hidratante y de agua que habían tomado para descontarlo. O sea que si, vamos a suponer, perdían 2 kilos, pero habían repuesto 1 kilo, 1 litro, 1 kilo, habían perdido en realidad 1 solo kilo y eso había que recuperarlo después, en lo posible, al día siguiente, en las 24 horas siguientes a ese entrenamiento o a esa competencia lo más rápido posible. Es difícil de hacer, pero bueno, cada día se sistematiza más. Hay unas planillas Excel que muchos nutricionistas manejan y que deberían conseguirlas, donde uno carga, digamos, todos estos datos fácilmente y nos da un manejo fácil de la cosa, teniendo en cuenta que, bueno, de por sí es un tema complicado. Pero bueno, esas serían las recomendaciones, algunas de las que fuimos dando, tener en cuenta el timing, tener en cuenta la caloría, tener en cuenta la cantidad de nutrientes y en lo posible, claro, acá no se puede llegar con anticipación porque no hay aeropuerto, pero la estrategia común es llegar sobre la fecha. Otra, en este caso, van a sumar dos cosas, van a sumar la altura y van a sumar la fatiga por viaje. ¿eh? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una ponencia de lujo, muy instructiva. Y bueno, vamos a agradecerle, ¿no? A nombre de la Sociedad Peruana de Nutrición el haber estado hoy en nuestro primer Congreso de Nutrición de Precisión. Esperamos tenerlo más adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la Muchas gracias, invitación. Benito. Hasta luego, hasta Excelente, siempre. doctor. Gracias. Cuídense mucho.